Buenos días, amables televidentes. Les habla José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio el economista David Andrade, a quien ya hemos invitado en ocasiones anteriores como panelista de nuestro programa. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto, Cristian, un cordial saludo a toda la audiencia. Y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor David Andrade. Buenos días a cada uno de ustedes, los televidentes que están en sus casas, pendiente del informativo Nuestra Gente. No olvide seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Hoy estaremos realizando un gran programa y queremos que estén atentos y ojalá nos llamen y nos digan realmente sus conceptos sobre el particular. No olvide que este programa usted lo volverá a ver en repetición a partir de las 12 del mediodía por este canal, el canal de Nuestra Gente, y después de las 10:30 de la noche. Ya ha llegado al estudio el doctor Gustavo Muñoz Sinisterra. Él es el presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial. En contados minutos estará aquí en la mesa de conversación con nosotros y con ustedes. Mientras tanto les anunciamos el tema y estamos esperando al ingeniero Jorge Gallego, que también viene en camino. Él es el gerente comercial de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. El tema de hoy, el que queremos hablar, es Sociedad Portuaria de Buenaventura, el futuro de Buenaventura como punta de lanza del comercio internacional en la cuenca del Pacífico colombiana y las expectativas que el Valle del Cauca y Cali en particular tienen y deben tener frente a este eje de comercio internacional y de desarrollo global en el que se está convirtiendo Buenaventura y el litoral pacífico colombiano. David Andrade, usted trabajó en el gobierno anterior en la Secretaría de Fomento Económico y Competitividad. De hecho, la oficina que usted manejaba no era secretaría, era una oficina de asesoría, pero antes de usted estuvieron dos asesores de Fomento Económico y Competitividad más, y la alcaldía de Cali, en 10 años que intentó tener una oficina de desarrollo económico y competitividad, jamás pudo lograr que el Consejo Municipal le asignara estatus de secretaría y le asignara presupuesto y un plan de acción estratégico mirando la cuenca del Pacífico. En nuestro sentir, pareciera esto como una miopía de nuestros concejales, una miopía de nuestros gobernantes que desperdiciaron por lo menos 10 años, la primera década del siglo XXI, para alistarse a esa conexión de la que Manuel Carvajal Sinisterra hacía referencia cuando decía Cali, capital Buenaventura. Y hoy estamos a puertas de que Buenaventura comience su despegue y estamos apostando porque comience su despegue y Cali todavía sigue de espaldas a Buenaventura. Sí, José Alberto, yo creo que hay que insistir en ese tema. Cali fue la primera ciudad en tener Secretaría de Desarrollo de Fomento Económico y Competitividad. Me cuentan a mí, yo seguramente no había ni nacido, estaba muy chiquito, que quedaban las oficinas en el edificio Torre de Cali y apareció con mucho impulso. Y con la crisis en el gobierno de Yomaro eso terminó acabándose esa secretaría. Por infortunio hoy encuentro a uno que Cali fue la pionera y hoy esa secretaría es quizás la más importante en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en muchas otras ciudades. En vez de el retroceso que nosotros hemos tenido ha sido, digamos, impulsado. Y eso tiene un mensaje político muy claro. Es si el gobierno de verdad le apunta o no le apunta a la eliminación de la pobreza, al fortalecimiento y a la ayuda al microempresario, al pequeño empresario, al emprendimiento, a la innovación, o si más bien somos un gobierno que está dedicado a vivir de la transferencia, ¿no? Mándenos, nosotros tenemos una población, mándenos para salud, mándenos para educación, mándenos para vivienda y nosotros poder administrar en ese sentido. Yo tengo que aclararte, al menos en el discurso, no lo sé, los concejales opinan que debe crearse la secretaría. Ha faltado voluntad de la administración central, esa digamos que es la que debe proponer. El Consejo
no puede crear, digamos, modificar la estructura sin iniciativa, digamos, del señor alcalde. Entonces, al parecer, digamos, ha faltado esa iniciativa del señor alcalde para presentar el proyecto ante el Consejo Municipal y poderlo aprobar. Pero evidentemente estamos en un retroceso y eso hay que corregirlo. En estos días escuchaba a Esteban Piedradita, lo leía en una entrevista que le hicieron, donde decía que Cali debería ser, digamos, los Ángeles de Colombia. Nosotros hemos dicho que debería ser la Nueva York del Pacífico. Y bueno, por ahí ya empieza a haber unos luces de que de verdad debe fijarse mucho en el Pacífico colombiano. Gustavo, saludando a Gustavo Muñoz. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto. Buenos días, David y Cristian. Buenos días. Gustavo, usted que es presidente y dirigente gremial, ya estamos hartos de escuchar como lugar común, como frase de cajón, es que el 60% del comercio internacional del país se mueve por Buenaventura, es que la cuenca del Pacífico es el futuro del comercio internacional, es que los países desarrollados tienen todos cuencas sobre el Pacífico y nosotros tenemos que alistarnos. Pero eso lo estamos oyendo casi que desde que éramos pequeños, pues, y ya estamos nosotros aquí en el año 2013 viendo que se nos vino el mundo encima porque se acaba de suscribir el Acuerdo Alianza Pacífico de México, Chile, Perú, Colombia, y es fácil mirar que Chile, Perú y México están mucho mejor predispuestas a nivel de infraestructura, a nivel de desarrollo portuario, ¿sí?, que Colombia para aprovechar esta ubicación geoestratégica que tenemos. Sí, en el día de ayer precisamente el gremio le acaba de mandar una carta al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que aprovechando ya que Buenaventura es distrito especial, que lo firmó la ley la presidencia ahora la semana de febrero 4, por favor nombre un alto consejero presidencial para el distrito, que no sea un político, que sea un empresario, porque dicen que hay un cargo parecido de alta consejería, pero que depende de la alta consejería de la competitividad, pero no lo sentimos en el Pacífico. Al ser Buenaventura distrito especial ya tiene una independencia, es casi un departamento, tiene el mismo estatus de lo que es Bogotá y lo que es Cartagena. Ya el alcalde, digamos, tiene más dientes, tiene más recursos, y a nosotros lo que sentimos desde los gremios, desde el bloque parlamentario que lo discutimos el pasado lunes, es que hemos hecho tantas cosas, pero Buenaventura se nos salió de las manos. No podemos hacer que Buenaventura tome el liderazgo y ya la ley de distrito especial, es más, la cataloga como distrito capital del litoral pacífico. Y tú mencionaste a Perú, a México, a Chile, pero no mencionaste a Ecuador. Ecuador va muy bien, sí, señor. Los puertos, nosotros que nos llamamos la capital del Pacífico, Ecuador va muy bien en sus puertos, en su economía, y está tomando liderazgo. Entonces creo que nosotros no aguantamos más, los caleños y los vallecaucanos tenemos que reconocer que hemos mirado el problema de Buenaventura desde aquí, desde Cali, digamos desde el palco, y nos tenemos que meter a Buenaventura. Sí han hecho cosas, es más, el presidente va a estar el martes en Sociedad Portuaria y en Buenaventura vamos a estar los gremios, pero con el tema de la minería, con el tema del narcotráfico, hemos hecho que el puerto de Buenaventura debería tener 3, 4 puertos más, debería haber desarrollado más la ciudad puerto, debería tener un tema más fuerte y más agresivo comercialmente, y no ha sido así, y ya la costa Caribe ha ido avanzando más y no hay más tiempo. O los caleños ayudamos a desarrollar Buenaventura, que traerá desarrollo para todo el Valle del Cauca y los 4 departamentos del Pacífico, o otras partes lo van a hacer. Y es que aprovechemos a recordar a Andrés Echeverry, un empresario del gremio del sector turístico, que además es cafetero por familia, tercera generación de cafeteros. Él, en reciente reunión que tuvimos con el representante de la Cámara, Heriberto Sanabria, a quien, dicho sea de paso, el próximo martes vamos a tener en el programa Protagonistas de este canal, en una entrevista exclusiva que le vamos a hacer, a propósito de que viene a acompañar al presidente de la República para la inauguración de las grúas Pórtico Panamax que está recibiendo Buenaventura en este momento.
Andrés Echeverry decía que su abuelo y su padre escogieron Cali para montar su empresa de exportación de café, porque esta era, llamémoslo así, el puerto de carga, donde se hacía todo el trabajo de pesaje, de clasificación, de distribución, se hacían los negocios aquí en Cali y de aquí se mandaban por la vía férrea, y Buenaventura hacía simplemente de muelle. O sea, ahí se embalaba en los barcos y salía para Estados Unidos y para otras partes del mundo. Hasta eso hemos perdido, porque perdimos el ferrocarril y no hemos logrado terminar la carretera. Y los proyectos son interminables. Hablamos de la carretera y el ferrocarril hacia Buenaventura y la carretera Mulaló-Lo Guerrero, y desarrollar toda la parte logística de lo que es Dagua. Pero cuando uno ve todo el tema de Zaragoza, cuando uno ve el tema de la doble calzada, que es interminable, el lunes va a estar en el bloque parlamentario la ministra de Transporte para mirar la carretera, la doble calzada de Buenaventura es interminable, llevamos 5 o 7 años y no se termina, y cuando se termine va a ser insuficiente. Perdón, doctor Gustavo, a propósito, me gustaría que producción nos colocara las imágenes de cómo va la construcción, la doble calzada Buenaventura-Cali en este sentido. Ojalá la producción nos ayudara realmente con esas imágenes para mirar cómo está de crudo prácticamente ese trabajo. Mire cómo está. Muy bien, gracias a la producción del Canal 2, para que nos diga realmente, para doctor Gustavo, doctor David, doctor Tejada, cómo está el tema de crudo. Todavía falta mucho tiempo para terminar esa carretera y es difícil ir de Buenaventura a Cali o de Cali a Buenaventura, y le cuesta a uno, y es complicado por el tema de los túneles, es complicado por todas las maquinarias pesadas que hay allí, por los puentes que hay allí, es bastante difícil de manejar en este sentido. Y encarece el comercio, encarece el transporte. Entonces, realmente a nosotros nos ha faltado, como dirigentes vallecaucanos, hacer la presión al gobierno para que estas obras se hagan en los tiempos que se tienen que hacer. Si es el colmo que esa carretera lleva 7 años y aún no se termine por problemas de tema ambiental, por negociar con la sociedad civil, un tema de planeación y desarrollo que pareciera que hubieran interesado en que no se desarrollara velozmente Buenaventura. Hay otro aspecto que, de cara a lo que está pasando en Buenaventura y más con la campaña que está adelantando el Canal 2, y es el tema, doctor David, doctor Gustavo, doctor Tejada, es el tema de lo que ha dicho en esta semana el señor alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, y lo que ha dicho el señor gobernador después de haber venido de la cumbre de San Andrés, los 32 mandatarios departamentales de Colombia, anunciando la inversión de 157.000 millones de pesos que demandará la nación un porcentaje, la gobernación otro, y 27.000 millones de pesos va a demandar el municipio de Buenaventura al tema del malecón, el malecón de Bahía de la Cruz. Van a invertir. O sea, eso es una infraestructura que va de cara a mirar el turismo de Buenaventura, a mostrar la otra cara de Buenaventura, y hay que también analizar en este aspecto lo que se necesita Buenaventura, porque la gente no quiere ir a Buenaventura. Entonces, ya se está invitando a la gente para que vaya esta Semana Santa a Buenaventura y miren estos lugares, que es otro de los factores importantes de Buenaventura. Pero yo me atrevería, no sé si estoy pecando de optimista, pero yo sí me atrevo a pensar que esta es la década de Buenaventura. Esta es la década de Buenaventura. No cabe duda de que vamos a abrir los ojos. De hecho, ya lo estamos abriendo. Por lo menos los vallecaucanos. Lo estamos concientizando. Claro, a fuerza de la tosudez de la realidad, ya tenemos que entender que es que o le ponemos bolas a Buenaventura, o entonces a Buenaventura va a quedar en manos de los chinos, de los taiwaneses, de los de Singapur, de los coreanos, de los antioqueños y de los costeños del norte, que se están viniendo a Buenaventura. Es que eso es lo que no se sabe también. Quizás un fallo salomónico de la Haya ayude a eso. Posiblemente, sí, que nos lo separen. Sí. Venga, no, y ahí hay dos temas. Pues claro, tiene que ser la década, porque es que ya hemos perdido como 3 décadas. Claro. Entonces, pues tiene que ser ahora o no es ahora. Yo creo que va a ser muy importante que haya un cambio generacional y que haya una revolución que pienso que se está dando. El caso de Gustavo del grupo multisectorial es un caso admirable. Aquí habían unas instituciones y personas y organizaciones que eran intocables y todavía pretenden ser intocables, y con mucho respeto, con mucha dinámica,
se han ido organizando. Los micro y pequeños empresarios poco importaban eran las 2 o 3 grandes importantes, solo Cámara de Comercio, solo los gremios que digamos tenían un renombre y una cosa, y la comunidad se está organizando. Yo creo que eso está bien. Y lo otro es el cambio generacional. Cali se ha demorado, y el Valle del Cauca se ha demorado mucho en ese cambio generacional. Es que la posta no la han querido entregar. No se ha querido entregar la posta, y los hijos de aquellos que la tienen se fueron del país y no conocen dónde queda la autopista suroriental y la calle Quinta. Entonces es muy importante que se dé un cambio generacional tanto en los estamentos públicos como en los estamentos privados, y poder nosotros tener, digamos, un impulso. Cuando yo creo que eso se dé, que está muy pronto, yo creo que está apenas, va a tener Cali de verdad y el Valle del Cauca el liderazgo que se merece. Pero David, no hay que esperar, y José Alberto, a que nos den la posta. Yo creo que una de las filosofías y de las virtudes del grupo multisectorial es que no estamos esperando a que nos inviten, porque nuestra generación también tiene que abrirse paso. Y un empresario decía, no, pero es que los que empezaron hace mucho tiempo no quieren soltar la posta, y uno de ellos decía, pero es que ustedes no se la han ganado. Entonces lo que nosotros estamos es ya reclamando los espacios, estamos convenciendo a nuestros líderes, y necesitamos renovación en la dirigencia del Valle del Cauca. Fíjense y hay muchos líderes, pero tenemos que atrevernos, tenemos que solicitar esas posiciones, tenemos que ir ganando posiciones, y el grupo multisectorial, otra posición que acaba de ganar hace poco es ya con delegados de Comeva, y vamos a las otras instituciones, y yo creo que generación como la nuestra, y te incluyo a ti, David, hay que comenzar a seguir escalando esas posiciones, pedir las posiciones y pedir el apoyo. No podemos esperar a que nos abran los espacios y nos inviten, porque en muchas ocasiones no lo van a hacer, porque no les conviene, pero nuestra generación es la que va a recibir ese legado de inoperancia de los últimos 20, 30 años, de retraso, que hemos caminado a un ritmo muy lento, y solo se han desarrollado 2 o 3 sectores en el Valle del Cauca, y eso es lo que nos tiene así. Una pequeña enfermedad holandesa, o del azúcar, o de lo que tengamos en el Valle del Cauca, pues repitiendo el país. A nosotros, doctor Gustavo, se nos ha vendido la idea desde muy pequeño que el principal puerto de Colombia es Buenaventura, que por el Pacífico se mueven todas las toneladas para salir y llegar a Colombia. Se nos ha vendido la idea de todo lo que está pasando por Buenaventura, pero ahora que nosotros hemos llegado a Buenaventura, que nosotros hemos visto allí, hemos hablado con la gente, hemos conversado con los dirigentes, nos hemos visto involucrados en esto, nos damos cuenta que Buenaventura tiene futuro, tiene presente y tiene futuro Buenaventura. Entonces yo creo que es unos ingredientes muy interesantes para analizar, y más con los empresarios, con las empresas privadas y con el empuje del gobierno departamental y municipal, se pueden hacer cosas muy buenas, doctor Gustavo. Sí. Yo he tratado de esperar para tocar el tema de la sociedad portuaria, esperando que llegue el ingeniero Jorge Gallego, pero van pasando los minutos y comienzo a pensar que no nos va a llegar, a menos que usted esté muy seguro que sí, ya no, lo tiene aquí Cali. Ya está aquí cerquita, ya nos dijo que tenía un inconveniente con los trancones de Cali, pero ya está aquí cerca. Bueno, logístico. Pero mientras tanto, entonces... Un problema logístico. Yo sí creo que es necesario que concretemos el tema que quisiera invitarlos a ustedes a que toquemos hoy, la sociedad portuaria de Buenaventura. Creo que muy poca gente sabe que la sociedad portuaria de Buenaventura es una sociedad de accionistas, y que tiene no solo grandes accionistas, sino que tiene muchos pequeños accionistas. Hay más de 1000 pequeños accionistas en la sociedad portuaria. Es decir, de la sociedad portuaria no son dueños solamente los grandes exportadores de azúcar e importadores de vehículos, ¿sí?, y las grandes factorías petroquímicas, etcétera, sino que hay mucho pequeño importador y exportador, e inclusive habitantes de Buenaventura, extrabajadores de puertos de Colombia que tienen acciones en Buenaventura. Ahora mismo está comenzando una campaña en Buenaventura de la que nosotros hacemos eco. No vendas tus acciones en la sociedad portuaria, porque pareciera que hay algunos grupos de interés, valga la redundancia, interesados en motivar a que Gustavo, véndeme esas poquitas acciones que tienes, David, véndemelas, para concentrar el poder aún más en los grandes. Pues hay una campaña de no, mantengamos a la sociedad portuaria como multiaccionaria, para que tengamos la posibilidad, cuando llegue el momento de las vacas gordas, de poder participar como personas y empresas ligadas a Buenaventura de su propiedad y de su participación.
José Alberto, eso tiene sus ventajas y desventajas. Así como uno quisiera que las instituciones fueran de la mayoría de la gente local, si el gobierno central, como pasó en Corea y en muchos países asiáticos, ¿por qué ellos ahora son líderes? Porque llegó el gobierno a invertir dinero y a empoderar estas empresas para que se fortalecieran y después exportaran. Pero también están llegando a Buenaventura y al Valle del Cauca, porque ayer estuve en una reunión con unos empresarios coreanos queriendo invertir en Buenaventura. El próximo viernes tengo con unos españoles qué proyectos hay en Buenaventura, y primero miramos que no están todos estructurados como el mercado global lo exige, porque todo proyecto tiene que tener cierre financiero para un inversionista, si no es lucrativo pues no van a entrar. Pero también he escuchado que se están quejando que porque están llegando los coreanos, los de Dubai Port, que están comprando acciones. Ellos están llegando porque ellos ya vieron también la oportunidad del mercado del Pacífico, y también debe haber una combinación de inversión extranjera. Entonces yo creo que debe haber un balance. Ahora, si nosotros queremos que muchas de las instituciones se queden con mayoría de propiedad regional, el gobierno tiene que entrar a ayudar y a invertir ahí y a fortalecer eso, porque también si ellos no ven aquí campo, porque no queremos que entre nadie, pues se van a ir para los países vecinos. Y entonces van a fortalecer Ecuador, van a fortalecer Perú, y ellos siguen en ese tema. Entonces debe haber una mezcla del tema de inversión, y están todos aquí mirando qué hay que hacer por Buenaventura. Hay muchos proyectos en el tema de ferrocarril, en el tema de ciudad, en el tema de puerto, en el tema de muelle, pero creo que va a haber un balance y necesitamos mucho la presencia del gobierno ahí. Muy bien, vamos a ver la primera nota en el informativo de nuestra gente. Vamos a escuchar al gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura en torno a lo que ha pasado en el acontecer de los últimos días. Veamos la nota. Estamos cumpliendo con el país, con el presidente de la República, quien nos ha apoyado. Sin el apoyo del presidente hubiese sido imposible dragar el canal. El presidente nos ha apoyado, el gobierno, la ministra de Transporte, el director de la ANI, o sea, sin todo el esfuerzo de toda la bancada parlamentaria del Valle, sin el esfuerzo de todo, hubiese sido imposible hacer todas estas obras, como fue el dragado del canal, como ha sido la compra de estas grúas, como ha sido reforzar los muelles para pasarlo de 10.5 metros a 15 metros de profundidad. Le estamos tratando de dejar un puerto competitivo a las nuevas generaciones. La nueva tecnología que entra es de punta, y ante todo la inversión de la empresa privada, ¿o también el gobierno entra allí a negociar? No, aquí solo invertimos la empresa privada, esos más de 100 millones de dólares, incluso el dragado del canal lo hicimos nosotros como empresa privada. Es la primera vez que en Colombia se hace el dragado de acceso a un puerto, lo hace una empresa privada, y se demuestra la eficiencia de la empresa privada. Hablaba de un presupuesto de más de 60 millones de dólares y hicimos todo con menos de 30. ¿Cómo está el puerto de Buenaventura en comparación a los demás puertos en América? Lo que les repetía, el puerto de Buenaventura está al nivel de cualquier puerto de América Latina. Incluso con estas grúas vamos a tener el puerto de Buenaventura 9 grúas. Callao tiene 6, Valparaíso tiene 6, Guayaquil tiene 4 o 5, o sea que somos de Sudamérica el puerto con más grúas pórticos y de mayor alcance, y considerando las dos terminales, la de la competencia y la nuestra. El problema serio del puerto de Buenaventura es el tema de la carretera y el ferrocarril. El ferrocarril no es una opción de carga, y la carretera tiene muchas dificultades que encarece brutalmente toda la cadena logística. Hace unos días discutíamos en un evento en México que vale más llevar un contenedor de Buenaventura a Bogotá que traerlo del lejano oriente a Buenaventura. Eso es inexplicable, que traer un contenedor de Shenzhen, de Shanghai, de cualquier ciudad china es más barato. Ciudad, puerto de China o de Corea o de Japón, traerlo es más barato a Buenaventura que llevarlo a Bogotá. O sea que no hay explicación, y eso encarece y hace que el comercio exterior no sea competitivo. Muy bien, saludamos al ingeniero Jorge Gallego, quien es el gerente comercial de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, a quien ya los problemas logísticos se le resolvieron, y porque aquí en Cali no tenemos tren y tampoco tenemos una carretera grande que esté expedita como está pasando entre Cali y Buenaventura. Ingeniero, saludándolo de entrada, le preguntamos o le pedimos que nos dé parte. El próximo martes ustedes van a tener la presencia del presidente de la República y sus ministros inaugurando formalmente las grúas Pórtico Panamax que tiene ahora el puerto de Buenaventura. Pero lo que es importante para nuestros televidentes es que usted nos dé un parte de cuál es como la apuesta que está haciendo la sociedad portuaria para definitivamente comenzar a recorrer el camino de posicionar a Buenaventura como un puerto estratégico en América Latina. Gracias, buenos días a todos.
es importante precisar que las grúas que llegaron el pasado domingo son dos grúas tipo Super Post Panamax, que son las más avanzadas y las únicas en la costa oeste suramericana. Con esto, ¿qué hacemos? Con esto consolidamos una vez más nuestro avance en equipos y en tecnología para crecer y ser más competitivos en el desarrollo de la región y mantener a Colombia pues en el entorno económico mundial. Bueno, y entonces a partir de que llegan esas grúas, ¿cuál es la apuesta que la sociedad portuaria le hace a catapultar a Buenaventura como una ciudad-puerto realmente importante en el concierto del continente? Ya, con la llegada de estas grúas, de las 2 grúas Pórtico y las 6 grúas RTG, nos consolidamos, como les decía ahora, como el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico colombiano, y estamos ya a nivel de los puertos de Callao, San Antonio, Valparaíso. En el tema de carga, este año que terminó, el año 2012, movilizamos más o menos 9.700.000 toneladas, un poco más de eso, y para este año esperamos movilizar unas 10,5 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. ¿Y solo por sociedad portuaria. Solo por sociedad portuaria. Como puerto, Buenaventura tiene 4 terminales portuarias. En conjunto podemos movilizar unos 15, 16 millones de toneladas en este año. Sí, ustedes movilizan el 70% de la carga. Y de esos 10 millones de toneladas, ¿cuánto representó exportaciones y cuánto importaciones? Es más o menos un 70-30 la balanza comercial, 70% de importaciones y un 30% de exportaciones. La exportación se consolida sobre todo en el café y en el azúcar, que es nuestro principal producto. ¿Eso en exportación? En exportación. ¿Y en la importación? Las cargas que vienen de China, especialmente de Asia, todo lo que sea de Asia. Pero son productos de consumo final. Sí, señor, productos de consumo final, ya manufacturados. Pero ahí también están incluidos los carros, por ejemplo. Y sí, las señor, motos. sí, señor, vienen mucho. El año pasado tuvimos 112.000 vehículos de importación, solo en importación, sin contar unos 7.000 vehículos en exportación que estamos manejando ahora. En comparación al año 2011, ¿cómo estuvo el movimiento de la traída de vehículos? Un decrecimiento, realmente más o menos un 7% en decrecimiento. El año 2011 movilizamos 121.000 algo, un poco más de 121.000 vehículos, pero eso se debió más que todo a despachos de origen. Los vehículos que no llegaron en diciembre, llegaron en enero, pero quedaron incluidos en este año. Bueno, el presidente de la sociedad portuaria, el gerente de la sociedad portuaria estaba diciendo en entrevista que le hicieron nuestros periodistas la semana pasada que lo estuvimos visitando, que era inconcebible que el costo de la movilización de una carga entre el puerto más lejano de China y Buenaventura sea más barato que mover la carga entre Buenaventura y Bogotá. Explíquenos, por favor, a quienes no manejamos el comercio internacional, ¿qué razones están detrás de todo este fenómeno? Sí, mira, el transporte de un contenedor vacío de Shanghái, por decir algo, puede costar entre $2.500 y $3.000. Entre Buenaventura y Bogotá puede costar 6-7 millones de pesos el traslado de un contenedor. Lo que pasa es que las obras de infraestructura no son suficientes para movilizar la cantidad de toneladas de carga que estamos importando en este momento al país. Es mucho más costoso moverlo de Buenaventura a Bogotá que de Shanghái a Buenaventura. Pero es por el diseño de la infraestructura que tenemos en Colombia, el centralismo, de lo que tenemos que ir a Bogotá para pasar al otro lado de la cordillera y del estado de las carreteras. Correcto, y de la salida y entrada. Primero es el diseño de los trazados viales. El centralismo. Correcto. Y segundo, la infraestructura como tal, el mantenimiento de la carpeta vial no es el adecuado. Un conductor hoy viernes de Buga a Buenaventura puede tardar tranquilamente entre 8 y 10 horas. Sí, señor, así es. Entonces, ¿cómo competir con ese mercado global? Uno ve el gobierno y el ministro de Comercio firmando tratados de libre comercio. Llevamos 8, 9, van a ser 14 y internamente no estamos preparados y es muy costoso competir así. Cierto, los puertos como tal, los puertos se han preparado, tenemos equipos, tenemos obras de infraestructura, pero de ahí hacia adentro, la conectividad con el interior del país es muy precaria, por decirlo así, y no tenemos la infraestructura suficiente para garantizar que el transporte de esa cantidad de millones de toneladas que están ingresando, están saliendo del país, puedan hacerlo de forma ágil y segura. ¿Todavía movemos más del 50% de la carga nacional? Sí, señor. ¿Sí? Estamos en el 56% sí. de la carga nacional. Yo tengo una pregunta muy puntual y con un dato que nos han entregado a través de una investigación que hemos hecho, ingeniero Jorge Gallego, y es el tema de lo que se hace por año
con el tema del Tratado de Libre Comercio, que entre otras cosas se está cumpliendo 8 meses de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos. Las estadísticas arrojan, ingeniero Jorge Gallego, que 1.3 trillones de dólares, 1.3 trillones de dólares, hablando del año 2012, se han movilizado, digamos, en el tema de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Y ese 1.3 trillones de dólares corresponde a Colombia. En el tema de exportación de Colombia a los Estados Unidos corresponde el 1%. ¿Por qué realmente los colombianos, los empresarios y a través de la sociedad portuaria en Buenaventura no se incentiva más para el tema de exportación, sabiendo que tenemos un libre comercio entre Estados Unidos y Colombia? Ya, es un tema de mercado, más de mercado. No es tanto de puertos, es de mercado, de oportunidades de competir del producto colombiano como tal con los productos que se tienen en Estados Unidos y en Norteamérica. Yo le diría a Cristian que, ya hablando del lado empresarial, es un poco el tema del efecto de la enfermedad holandesa. Por eso decía aquí el ingeniero que mucho es producto de consumo final la importación. Entonces en Colombia hay una desindustrialización, que es un término que no le gusta al presidente. Está más barato importar que exportar. Entonces los empresarios han dejado de fabricar, han cerrado industria porque es más rentable ser intermediario. Entonces usted importa y coloca una intermediación y revende, pero eso genera menos empleo. El problema que tenemos en Colombia es que el mercado global nos llegó. El mundo nos llegó y nosotros no estamos preparados para competir, por eso exportamos menos. Y el tema de las regalías, que está generando 2 o 3 sectores que debieron haberse comenzado a invertir mínimo desde el 2012, ojalá 5 años antes de comenzar con los TLCs, todavía no hemos comenzado a ejecutarlos. Entonces tenemos un problema de ejecución y es un tema del Ejecutivo, que es lo que estamos mirando los empresarios y le estamos reclamando al gobierno, que hay que acelerar las obras de infraestructura. Hablamos ahora de la carretera doble calzada Buenaventura, que no se termine y todo esto. Yo quiero aprovechar que David Andrade hizo el ejercicio de estar impulsando hacer fomento a la economía y a la competitividad de la capital del Valle, en un fallido intento de institucionalizar una oficina y una secretaría que nos hace falta definitivamente, no solo a nivel de Cali, sino a nivel de departamento además, ¿sí? Pero usted eso, y a nivel de región pacífica, sí señor, usted que ya estuvo haciendo ese ejercicio, David, hoy que a Buenaventura ya tiene el carácter de ser distrito especial y que el alcalde de Buenaventura va a poderse sentar con los ministros del gobierno nacional a negociar de tú a tú sin necesidad de pasar por manos del gobernador del Valle, porque eso hay que dejarlo claro. O sea, el poder que le va a quedar al alcalde de Buenaventura es muy grande, y por lo tanto las fuerzas vivas de la ciudad o aprovechan de la mejor manera esta oportunidad o se acaba de despilfarrar los recursos que pueden llegar. ¿Usted qué le apuntaría a que desde Cali comencemos a jalonar para aprovechar nuestra cercanía geográfica y natural con Buenaventura, en tanto que hoy es distrito especial en Colombia? Sin duda alguna, y escuchando, digamos, lo que se plantea, digamos, para el comercio exterior, el tema de que los costos de transportar la mercancía desde Buenaventura a Bogotá sean tan altos no afecta mucho el comercio exterior, afecta finalmente al consumidor, porque quien produce en el Asia vende y le compran, y finalmente ese sobrecosto que hay en el transporte llega a Buenaventura y de ahí para allá ya eso finalmente afecta al consumidor y el bienestar de cada uno. Quizás el comercio, digamos, sigue ahí. A uno lo que le parece odioso es que, y se lo pregunto a Jorge también, que posiblemente haya quedado una capacidad logística instalada que está siendo ociosa, que no se está usando, sobre todo en el tema, digamos, de exportación, porque al ser mayor el volumen de importación, me imagino que quedarán contenedores vacíos, que se almacenarán ocupando un espacio, quizás se irán contenedores vacíos, ¿cierto?, sin aprovechar y llevar carga. Supongo que, digamos, la sociedad portuaria o todas estas empresas que hacen el tema logístico, el rendimiento, la eficiencia está en no perder un tiempo, un espacio, sino en hacerlo muy eficiente. Entonces, evidentemente, el negocio de Buenaventura o de la sociedad portuaria es movilizar carga, y si el mercado no da, pues
digamos, se responde. Pero en términos sociales, en términos de tratar de generar un mayor desarrollo, ahí hay una capacidad ociosa que podríamos decir, se lo pregunto a Jorge si estamos de acuerdo, que Buenaventura está lista, que la sociedad está lista, que el puerto está lista, que ahí hay una capacidad para desarrollar. Ese tema de infraestructura evidentemente es complicado y podremos seguir peleando para que sigan haciendo vía y todo, pero la solución más lógica es que venga inversión, no solo a Cali, es que en realidad no es a Cali, ¿no? A Buenaventura, que el entorno que está ahí, que las empresas se coloquen ahí, que se genere empleo ahí, que ahí sea la producción, que ahí sea la distribución logística, que llegue el contenedor y no tenga que recorrer 2-3 días, ¿cierto?, en una carretera para llegar a Envigado, para llegar a Bogotá y allá hacer el proceso de despaletización y de distribución y de asignación, que sea desde Buenaventura que se distribuya a todo Colombia o a Sudamérica. Pero ¿qué tenemos en mente? No, es que en Buenaventura hay inseguridad, es que en Buenaventura no hay gente capacitada, es que en Buenaventura no hay infraestructura, no hay servicios públicos. Yo creo que esa es la solución. Es decir, a veces nosotros, lo decía en otro programa, inseguridad, mande más policías. La gente está aguantando hambre, regálele el mercado. Digamos, buscamos la solución inmediata, ¿no? Ahí, que no es la estructural. Hay que buscar la solución estructural y yo pensaría que puede resultar más fácil que en vez de tratar de hacer unas grandes inversiones pues en vías, que hay que hacerla, no estoy diciendo que no haya que hacerla, quizá la solución sea más fácil decirle a la gente, bájese de Medellín, bájese de Bogotá y venga aquí a Buenaventura, venga aquí a Cali, venga aquí a Buga, venga a Palmira, venga, digamos, que esté más cerca. Yo quiero, conectándome con lo que usted está diciendo, pedirle al ingeniero que también se refiera a lo que dijo el doctor Domingo Chinea, que el ferrocarril no es la alternativa, porque uno desde acá siempre ha visualizado que como que lo lógico es que la carga se lleve por tren, y ahora que el gerente nos diga que no, que esa no es la alternativa, uno queda como desconcertado. Clarifíquenos, por favor. El tren reinició operaciones en el mes de junio del año anterior. La expectativa de crecimiento del tren y el porcentaje de carga movilizada del tren a diciembre era más o menos 1 millón de toneladas. Desafortunadamente no llegó a esa cifra. Ellos tienen mucha expectativa, están invirtiendo en equipos, están invirtiendo en personal, pero desafortunadamente en la infraestructura, la trocha, los equipos antiguos, equipos que tienen más de 50 años, estamos hablando de unas características de unos túneles y un trazado férreo, hace muy complicado que sea competitivo en este momento, y sobre todo por la topografía que hay entre Buenaventura y La Tebaida, que es donde conecta el tren actualmente. Sociedad Portuaria apoya el hecho de que el tren quiera reiniciar operación y está apoyándolo realmente, pero es muy complicado por lo que le acabo de explicar. Es muy difícil que un sistema férreo entre a competir con el transporte por carretera cuando no tiene las condiciones adecuadas para hacerlo. Pero los grandes países manejan el tema multimodal, tren, carretera, río Cauca, avión. Claro, pero son países extremadamente desarrollados donde la trocha es más ancha, donde los equipos son de avanzada, desarrollan 100, 120 kilómetros por hora. En este momento el tren, para poder llegar de Buenaventura a Jumbo, hay un pedazo antes de llegar al 18, donde tiene que subir 3 vagones y luego subir por los otros 3 vagones. Entonces no es operativo. Un circuito del tren diario no es suficiente. Por el trazado. Entonces necesita por lo menos hacer 2 o 3 viajes al día. Y actualmente solamente hace uno. ¿Sale más costoso? Y es más, como tren es más barato, el transporte es más barato. El tema es el tiempo, la eficiencia. ¿Pero habría alternativa para otro trazado? ¿Lo han considerado? Sí, pero es mucho más costoso. La topografía, como les decía, es mucho más complicada y cuesta mucho reformar túneles. El gobierno tiene que entrar porque los inversionistas privados, porque hace rato lo vienen... Es que los chinos hace 15 años dijeron que ellos hacían el tren. Pero lo que, hablando con los inversionistas, es que no les da el cierre financiero si ellos hacen toda la inversión. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno a decir, venga, como esto no da un cierre financiero, ningún inversionista privado va a entrar a un negocio donde no se lucre. Entonces venga, yo subsidio, coloco esta parte del dinero y el inversionista esta parte y hacemos rentable el tema. No sé si aplicará ahí, pero por lo menos conozco empresarios que vienen con el tema del tren hace 10 años y no se ha podido lograr.
A propósito, ingeniero Jorge Gallego, el próximo martes estará visitando Buenaventura y la sociedad portuaria el presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Qué petición oficial van a hacer especialmente ustedes, el doctor Domingo Chinea, la sociedad portuaria, y lo que van a estar allí, precisamente para mejorar un poco el tema de infraestructura, que es lo que está, digamos, cojeando en esta parte de lo que se requiere para la exportación e importación a través del puerto? Dentro del marco de la visita del presidente Santos el próximo martes, además de recibir oficialmente la obra del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, vamos a solicitarle al presidente que nos apoye con el tema de la carretera. Necesitamos terminar urgentemente la doble calzada Buga-Buenaventura. El comercio exterior de este país no aguanta, que no sostiene esperar hasta el año 2018-2020 que termine la vía. Es inaceptable y es imposible que un país siga creciendo con una carretera así. Es imposible que con esa infraestructura vial que tenemos hoy, como les decía ahora, 8 a 10 horas entre Buga y Buenaventura, es imposible que el comercio exterior crezca. Ingeniero, la posibilidad de despegar el aeropuerto de Buenaventura, ¿ustedes cómo la analizan? El aeropuerto de Buenaventura como aeropuerto de carga internacional. Sí, correcto. Bueno, en este momento la infraestructura del aeropuerto como tal es un aeropuerto con lo que tenemos en este momento nos basta, podríamos decirlo así, porque el comercio aéreo desde Buenaventura no está desarrollado. Lo han pensado, hay muchos inversionistas que han ido a buscar la oportunidad de manejar cargas aéreas, pero la infraestructura no da, y realmente los volúmenes de carga y los costos que genera el transporte aéreo no lo hacen viable en este momento. O sea que ferrocarril y vía aérea pareciera que están complicadas. Sí, pero es un tema que, de acuerdo al mercado mundial, uno no entiende. Si hablamos otra vez, donde los grandes puertos y países que se desarrollan en las costas y en los puertos, 10 de las grandes ciudades más grandes del mundo están en la costa, en los puertos. Por eso nuestro empresario del Grupo Multinacional decía que la capital del valle debería ser Buenaventura, para que traiga desarrollo a toda la región. Entonces ahí es donde todos estos países tienen una gran infraestructura de aeropuerto, una gran infraestructura férrea, una gran infraestructura de carretera para poder entrar y movilizar todo lo que salga por ahí. Claro, mira, perdón, y respondiendo a la pregunta que me hacía David ahora sobre el tema del desarrollo de Buenaventura, Buenaventura sí está lista para recibir a los inversionistas. Yo te pongo un ejemplo, de cada 10 contenedores que entran al país en importación, 7 salen vacíos. 7 salen vacíos. 7 contenedores salen vacíos. Pero bueno, y no se podrían... Porque no hay carga de compensación. Bueno, pero entonces, a ver, yo le hago una pregunta de absoluto ignorante en esa logística portuaria. ¿Y no podría pensarse en una figura similar a la que ahora tienen los despegar.com, los atrápalo.com, con el sistema de pasajes aéreos y hoteles, que lo que hacen es aprovechar que identifican la ruta tal va con 50 sillas vacías, entonces es mejor que vaya pagando a 20.000 pesos y no que se vaya vacía? No podría haber una consolidación de carga para despachar. La pregunta es válida y se hace. Tenemos consignadores de carga muy importantes en el país que llevan sus cargas hasta Buenaventura, y en Buenaventura consolidan en un solo contenedor toda la carga y la despachan. Lo que pasa es que no es la suficiente carga de compensación que llamamos para exportar. O sea, no somos capaces de producir lo suficiente para sacar. Y ese es un problema de agenda interna, que lo que siempre hemos insistido nosotros es que nos abrimos al mercado y empezamos en una cosa, pero no preparamos nuestra capacidad productiva industrial para, digamos, aprovechar ese tema en el sector de las exportaciones. Y es bien interesante lo que yo quería hacer ver. Ahí hay algo, ahí hay capacidad, ahí hay potencial, pero no se está aprovechando. ¿Qué hay que hacer para aprovecharla? Y yo creo que ahí hay una cosa fundamental, que es la conciencia, la cultura. Nos estamos criando en una cultura y desarrollando una cultura donde tenemos un pensamiento pequeño, donde no pensamos en la oportunidad de comercio exterior. O sea, tenemos ahí un puerto gigante, la posibilidad de lo que tú dices, de subirnos gratis en una vaina, y no, cuando en otros países no tienen puerto, no tienen capacidad y se la rebuscan la manera, digamos, de exportar y de sacar adelante. Entonces ahí hay que hacer un trabajo mucho en la cultura del empresario, del emprendedor, para que mire esas oportunidades. Permítame, Gustavo, cumplimos un compromiso de programación, veamos la siguiente nota. Para toda la bahía de Buenaventura.
estamos trayendo equipos de última tecnología, es el brazo más largo en las grúas que hay en Latinoamérica. Va a quedar la bahía con unas 9 grúas pórtico, lo cual va a ser mucho más atractivo, mucho más eficiente la operatividad en el puerto, ¿sí? Aparte de la tecnología, insistimos, los nuevos cargos, las nuevas fuentes de trabajo que vamos a generar, las grúas pórtico nuestras, que son estas 6, mínimo significa unas 20, 24 personas. Lo que nosotros hemos hecho es capacitar a personal del puerto, tecnólogos, estudiantes de la Universidad del Pacífico, dada la tecnología y el equipo que van a manejar. Esto lo mismo ha hecho Ciudad Portuaria. Estamos incentivando en que sea gente del puerto a la que podamos utilizar mano de obra local. Doctor Héctor, ante todo, con lo requerido, las 9 maquinarias que usted dice, 9 grúas, ¿como qué estamos comprados? ¿Como San Antonio? ¿Como qué otros puertos del Perú, de Ecuador, Panamá? ¿En qué altura estamos nosotros? Mire, si bien es cierto que en contenedores nosotros estamos lejos de lo que usted va moviendo Callao, inclusive lo que usted va a mover los puertos chilenos, porque no solamente se mueven contenedores en el puerto, aquí movemos graneles, movemos carga general con un índice bastante alto que no tienen los otros puertos. Pero la idea nuestra es posicionar a Buenaventura en un puerto de transbordo que tenga la capacidad que puede tener hoy en día Callao, que pueda tener Balboa. Como le decía el gerente, se empezaron a navegar, vamos a tener muelle y agua suficiente para atacar buques con 15 metros de calado. Y todo esto, estos equipos es parte de la tecnología que estamos incentivando, de tal forma que llegamos a posicionarnos como líderes en el mercado y aprovechando pues la tecnología y aprovechando pues todos estos tratados de libre comercio. Señor gerente de TETSA, el Canal 2, el canal de nuestra gente, está liderando una campaña de mirar más el Pacífico, Buenaventura, en torno que lo catapulte como una de las regiones más internacionales para el tema de los TLC. Realmente, ¿qué significa para TETSA de que un canal nuestro, un canal de Cali, un canal regional, empiece a girar una campaña para darles importancia, relevancia a Buenaventura? Mire, nosotros, a pesar de que por aquí se está moviendo casi el 50% del comercio exterior, hemos venido rezagados, nos ha hecho falta mucho lobby. ¿Cómo es posible que se mueve el 40-50% y no tengamos todavía una vía que tienen que esperar los camiones, dar paso unos para pasar los otros? El hecho de que nosotros empecemos a hacer esta campaña, de que empecemos a concientizar a todos nuestros líderes de que somos la cara que da al Pacífico, que somos la potencialidad de abrirnos al comercio exterior, eso debe hacer que todo vallecaucano se sienta orgulloso, se sienta que puede hacer algo por su región. Eso es lo que nos ha tenido a nosotros un poco desunidos de los puertos de la costa atlántica. Yo creo que debemos campañas como la que usted nos está haciendo, liderando, incentivando para que haya mucho más potencialidad en toda nuestra gente. Muy bien, ahí tenemos pues las versiones del gerente de TETSA, una de las empresas operadoras logísticas del puerto de Buenaventura. Escuchemos a un televidente que nos está llamando. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Sí, buenos días. Habla Víctor Manuel Muñoz. Sí, Víctor, díganos. Sí, la idea mía es, yo escucho que un señor dijo allí que es muy difícil que la carga la puedan subir de Cali, por ejemplo, a Buenaventura, que porque pues subiría nomás un vagón y que después tenía que regresar por los otros dos. Pues sería más fácil si ponen un centro, por ejemplo, de acopio en Buga, y allí en Tratomula suben la carga y la bajan la bajan otra vez hasta Buga y ahí la reparten en trenes para todo el país. Muchas gracias, don Víctor. Su comentario es muy pertinente y le preguntamos al ingeniero Jorge Gallego. Lo que está diciendo el televidente es prácticamente hablar del puerto seco. Sí, correcto. Hay un proyecto de desarrollar un puerto seco en Buga. Consiste en consolidar toda la carga en Buga y empezar a distribuirla ya sea de importación o de exportación hacia Buenaventura, en exportación, y de importación hacia el interior del país. Sin embargo, volviendo al tema de lo que hablaba David hace un momento, Buenaventura está preparada para recibir a los grandes empresarios, llevar la carga como carga general, no contenerizada, sino llevarla a Buenaventura, en Buenaventura hacer las bodegas, consolidarla, hacer toda la maquila o toda la logística que se requiera, embalarla en contenedores y exportarla, o hacer lo mismo a la inversa, en importación.
A ver, pongámoslo perdónenme que lo diga, en plastilina para que lo entiendan nuestros televidentes. Vamos a imaginarnos a una empresa, a Tecnoquímicas, pues para poner un nombre concreto, ¿sí? O a Baterías Mac, o a Bavaria, cualquiera de las grandes empresas. ¿Cómo llegaría la mercancía que se va para el exterior allí y qué harían en Buenaventura? Por ejemplo, van a sacar baterías, entonces las baterías van a Buenaventura. El costo de retornar un contenedor vacío del interior del país a Buenaventura es muy alto y eso encarece el servicio. O sea que ¿cómo irían a Buenaventura? Irían en sus camiones, embaladas. En ejemplo, las baterías se van en el camión sueltas, llegan a su bodega, a la bodega en Buenaventura, se consolida la carga, se clasifica de acuerdo al destino. Y se mete al contenedor. Se conteneriza, se embala y luego se pasa al terminal portuario. Correcto. Doctor Jorge, doctor David, ¿cómo está de capacidad la zona franca, digamos, allí para albergar el bodegaje, la cantidad de productos que llegan acá, de mercancía? Mira, en Buenaventura tenemos varias zonas logísticas. Tenemos zonas logísticas como Celpa, tenemos zona franca, tenemos cantidad de alternativas que pueden suplir esta necesidad de los clientes, tanto en importación como en exportación. Lo que necesitamos ahí es que, no sé si David se va a referir a eso, es que la industria esté más cerca del puerto por el tema de la infraestructura. Entonces, siempre nos quejamos de Bogotá, Buenaventura, que la mayor industria, los cafeteros, las flores y todo eso, es muy costoso el transporte para llegar al puerto. Sí, agencias como Invest Pacific, que se creó, comienzan a hacer atractivo que los inversionistas se establezcan en toda la zona acá del Valle del Cauca, del Pacífico, entre más cerca al puerto esté, menos costoso va a ser salir, exportar e importar sus productos. Pero ahora tenemos un problema, por lo menos en el Valle. Ahora la CREP, que es la Comisión Reguladora de Energía, acaba de liberar un subsidio al tema del transporte del gas. Entonces los vallecaucanos, que estamos más lejos del pozo de allá de la Guajira del gas, en vez de disminuir el tema del combustible, que pesa entre el 30 y el 70 y hasta el 80% de los costos de producción, entonces a los de Bogotá y la costa, que están más cerca del tubo, se les bajaron un 8, un 10%, a nosotros nos incrementó un 18%. Y el costo de energía. El costo del tema del gas. Hay mucha industria que quería llegar aquí, ya lo está pensando, mejor voy y me instalo cerca del pozo y todo eso. Entonces, esas condiciones las tiene que ver el alcalde ahora como distrito especial, el gobernador, Invest Pacific, cómo atraer a la industria para que se establezca acá en esta zona. Deben haber atractivos de infraestructura, atractivos tributarios. Ahí sería un costo más reducido para llegar al puerto, que es lo que encarece mucho los productos. Cómo llegar con la carga allá o cómo traer la carga de aquí a la fábrica para el tema del empresario. Para ser más atractivo, doctor Gustavo, yo creo que el gobernador o los dirigentes hay que mirar y apuntarle al tema de las empresas prestadoras de servicios, porque como el tema del gas que se ha tocado allí en el Parlamento del Valle el pasado lunes, se están elevando los costos, pero hay que hablar con esas empresas, porque ahuyentamos a los empresarios que quieren invertir con las empresas extranjeras. Descuidamos la industria, y la industria es la que más genera empleo. Claro. Si me lo permiten, 3 ideas. Uno, respuesta al televidente. Eso es un proyecto de Puerto Seco, se estuvo impulsando mucho el tema de Buga como Puerto Seco. Cuando yo estaba en el gobierno de Cali, brincó el director de planeación, Johanio Marulanda, a decir, ¿por qué Buga? Cali tiene todo digamos, una infraestructura para hacer todo ese puerto seco acá en la parte de Sameco y toda esa cosa, porque lo vamos a ver en Buga. El síndrome de la cabeza de ratón. No, claro, pero entonces, y yo como asesor de fomento tengo que decirlo y tengo que confesarlo. Después de analizar toda esa vaina, yo dije, no, ni Buga ni Cali, hay que ir Buenaventura. Y hay que ser responsables. Nosotros como caleños podemos decir, no, traigámonos esa vaina allá y la gente de Buenaventura que siga en su lío. No, nosotros sabemos definitivamente que Buenaventura tiene que ser definitivamente el polo de desarrollo hacia acá. No sé si la gente lo interprete mal, pero es que Cali finalmente tiene que ser el vividero. Y Buenaventura es donde debería desarrollarse el centro de negocios. Las grandes ciudades del mundo, uno donde vive, uno vive a 2 horas en carro, uno se sube en un carro y se monta en una autopista, conduce 2 horas, llega, trabaja y se devuelve 2 horas. 2 horas con la carretera buena, ¿no? No, en otras ciudades que tienen unas carreteras gigantes, pero también están llenos de vehículos y de carros, hay trancones y toda esa cosa, y entonces a nosotros nos parece pues que estar 15 minutos esperando en un semáforo es un trancón, que vayan a otras ciudades importantes del mundo a ver qué es lo que es un trancón. O sea pero digamos, no tener esa visión mezquina. O sea que tú no crees que Puerto Seco en Buga sea funcional. No, yo después de haber analizado eso con mucho detenimiento, no tiene sentido que llegue una mercancía, la subas en Buenaventura, la retomé en Buenaventura, la
4, 5, 8 horas, 10 horas, la bajes y la volvás a montar para distribuir, que llegue a Buenaventura a hacer la opción logística que va. Como hay poco tiempo, tenía 3 ideas, bueno, esa fue una. La tercera. La segunda, como plastilina, como usted dice, nosotros tenemos un BMW espectacular, último modelo, toda la tecnología, pero tenemos pico y placa 3 días. Las calles están vueltas nada y no lo podemos sacar. Nos colocan multas y andamos a más de 40. En esa situación estamos los vallecaucanos. Tenemos toda una máquina, tenemos toda una capacidad, pero por un montón de restricciones estamos perdiendo, digamos, la posibilidad de disfrutar todo ese tipo de cosas. Entonces ese Buenaventura y ese Pacífico es todo un potencial, toda una capacidad que estamos desperdiciando realmente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia ahí. Y tercero, lo que tú estabas diciendo, nuevamente tenemos que ser más innovadores en el tema. Cali, el Valle del Cauca, era para que estuviera desarrollando, digamos, investigación científica, innovación en alternativas de combustible. Eso es lo que tenemos que buscar. En Cali, por ejemplo, la empresa ahora, que debería ser la empresa grande, que debería estarse buscando la manera de financiarse y hacer los movimientos financieros para no cargarle a los usuarios y para darle a los usuarios unas mayores facilidades, hoy está diciendo, no señores, los voy a apretar para financiarme usted con el usuario. En Cali debería estar pensando en tarifas diferenciales para desarrollar sectores de la ciudad o sectores de producción de energía barata para desarrollar la industria, pero la energía para los costos. Alumbrado público, por ejemplo. El alumbrado público, entre más energía tú consumes, más te cobran. Eso se volvió un impuesto. Entonces el empresario, entre más produce, pues lo castigan cobrándole más alumbrado público. Esas son las cosas que hay que hacer. Coincido totalmente con David en lo que dice ahora acerca de Buenaventura. Buenaventura no debería ser, debe ser el polo de desarrollo del Valle del Cauca. El asentamiento de todas las industrias del Valle deben de estar en Buenaventura, porque Buenaventura es la puerta, es la puerta de entrada y de salida de todos los vallecaucanos, no solo de Colombia. Usted también descarta el Puerto Seco. Yo descarté el Puerto Seco. Y por su punto. Sí. Claro, sí, estratégico. Somos el último puerto antes de entrar al Canal de Panamá y el primero saliendo. O sea, es el punto estratégico para transbordos hacia el sur del continente, hacia Ecuador, Perú, Chile, y tenemos toda la capacidad, no solo en área, sino en capacitación. Tenemos personal capacitado en Buenaventura, tenemos una gran oportunidad. Además, de desarrollo. tener el Puerto Seco en Buenaventura generaría un despliegue de formación de capital humano impresionante. Exacto, generaría todo el desarrollo, la cantidad de... Debería estar la universidad formando personal para el tema logístico, para el tema de comercio exterior y desarrollando toda la cadena logística. Ya lo dijo el doctor Gustavo, el doctor Moreno, el gerente de TESA, que se está capacitando el personal de Buenaventura, la gente nativa. Entonces, Gustavo Muñoz. Venga, yo digo una cosita pequeñita. Doctor Jorge, en estos momentos el calado que tiene el puerto de Buenaventura está por encima de cuáles de los puertos en Sudamérica. Estamos a nivel de Chile, estamos muy por encima de Guayaquil, estamos casi a nivel de Callao. ¿Y ya cómo estamos de Panamá? Panamá está muy a nivel de Panamá. Panamá está entre 13.50 más o menos lo mismo. ¿Y ahí Buenaventura? Estamos a 13.50 en este momento. O sea, estamos parejos. Canales. Sí, señor. O sea, somos capaces de recibir buques de gran calado. En este momento podemos recibir buques de hasta de 12.50. Ya. En cualquier marea. Gustavo, cierre, que ya me están regañando porque tenemos que irnos. No, definitivamente Buenaventura es el polo de desarrollo del Valle y del Pacífico colombiano. Si Buenaventura no se desarrolla y no se desarrolla su población y su gente, nosotros vamos a perder la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a toda esta región. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Le agradecemos al ingeniero Jorge Gallego y al doctor Domingo Chinea, que hizo posible que el ingeniero estuviera aquí con nosotros compartiendo temas que muy pocas veces conocemos en detalle los ciudadanos vallecaucanos. Vamos a seguir apostándole a estos temas. El Canal 2 estará el próximo martes allí. Tendremos presencia en la inauguración de las grúas Pórtico Super Panamax que se están inaugurando. Estamos comenzando con el grupo multisectorial y con la Corporación SECAN la campaña Miremos el Pacífico Colombiano, porque como lo dice Gustavo, si no miramos el Pacífico Colombiano, no nos va a mirar nadie en el futuro inmediato del comercio internacional. Y por ahí está la puerta de entrada y la puerta de salida al desarrollo futuro de Colombia en el siglo XXI. Buenos días, amables televidentes.